El reloj marcaba las 10 de la noche cuando escuché el ruido. No era la televisión, ni los pasos de Javier en la planta baja. Era un sonido metálico, seguido de un silencio denso, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. Bajé las escaleras con cuidado, descalza para no hacer ruido. Allí estaba él, en el comedor. Pero no estaba solo. Frente a él, sobre la mesa de cristal, había una caja. No era una caja cualquiera. La reconocí al instante porque yo misma la había escondido en la parte más alta del armario, cubierta con sábanas viejas. Javier la miraba fijamente, como si el simple hecho de verla hubiera robado todo el aire de la habitación. Mi corazón empezó a latir tan rápido que temí que se escuchara. Él levantó la cabeza, y nuestros ojos se encontraron. En ese momento, supe que lo sabía. Todo. Pero no fue lo que vi en sus ojos lo que me dejó paralizada. Fue lo que hizo después. Sin decir una palabra, abrió la caja. Dentro, había cartas. Mis cartas. Todas ellas escritas a mano, con esa caligrafía que había usado para Miguel. Cartas que creía destruidas, pero que por algún descuido habían quedado olvidadas en aquella caja junto con algunas fotos. Fotos de nosotros dos. Javier tomó una carta al azar y la abrió. Empezó a leer en voz alta. Miguel, no dejo de pensar en la última vez que estuvimos juntos. Tu olor, tus manos, el modo en que me hace sentir viva como nunca antes. Su voz era baja, controlada, pero eso solo hacía que fuera más aterrador. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Quise decir algo, cualquier cosa, pero mi garganta estaba seca. Mi mundo, todo lo que había construido durante años, estaba a punto de derrumbarse frente a mí. Y entonces, Javier levantó la vista. Sus ojos no eran los de siempre. Había algo en ellos que nunca había visto. Algo frío, calculador. Explícame esto, Marta, dijo, dejando la carta sobre la mesa con un gesto tan tranquilo que daba miedo. Mi mente buscaba desesperadamente una respuesta, pero no había escapatoria. Todo estaba allí, sobre la mesa. Las pruebas de mi traición. La verdad que había intentado ocultar durante meses estaba ahora desnuda frente a nosotros, imposible de ignorar. Javier no gritó, no golpeó nada, no perdió el control. Eso habría sido más fácil de soportar. En lugar de eso, se quedó allí, inmóvil, mirándome como si yo fuera una extraña. ¿Cuánto tiempo? Preguntó finalmente, su voz quebrándose por un segundo antes de recuperar su tono helado. No respondí. No podía. Las palabras estaban atrapadas en mi garganta, y lo único que podía escuchar era el martilleo de mi propio corazón. Javier tomó otra carta de la caja. Esta vez no la leyó en voz alta, solo la miró, su mandíbula tensa, sus dedos apretando el papel con fuerza. Podía ver cómo intentaba mantener el control, pero también podía sentir la tensión en cada movimiento que hacía. ¿Vas a decirme algo?, preguntó, su tono más bajo pero cargado de una amenaza silenciosa. Me forcé a hablar. Javier, yo. No es lo que piensas. Se rió, pero no era una risa auténtica. Era amarga, cortante. ¿No es lo que pienso? Entonces explícame qué es, Marta. Porque lo que veo aquí es bastante claro. Él arrojó las cartas sobre la mesa y se levantó, caminando de un lado al otro de la habitación. Sus pasos eran lentos, pero cada uno hacía que me sintiera más pequeña. No sabía qué hacer, cómo explicarlo. Él no merecía esto, y lo sabía. Finalmente, me armé de valor. Fue un error. Algo que no debió pasar. Un error, dices. Se detuvo en seco, girándose para mirarme directamente. Su voz ya no estaba tranquila,
Se quebró con un matiz de dolor que me atravesó como un cuchillo. ¿Cuánto tiempo? Sabía que no podía mentir. Todo estaba ahí, en esas cartas. El tiempo, los detalles, las palabras que había escrito sin pensar en las consecuencias. Unos meses, admití, apenas en un susurro. Javier cerró los ojos por un momento, como si intentara asimilar lo que acababa de escuchar. Cuando los abrió de nuevo, sus ojos estaban llenos de algo que no era solo enojo. Había decepción, un vacío que nunca había visto en él. ¿Unos meses? Repitió, su voz cargada de incredulidad. ¿Meses, Marta? ¿Y yo? ¿Qué soy yo en tu vida? No tenía respuesta para eso. Todo lo que intentara decir sonaría vacío, como una excusa. Así que me quedé allí, callada, mientras él volvía a mirar las cartas. ¿Es él alguien del trabajo? Preguntó de repente. Asentí lentamente. Miguel. Su tono al decir su nombre fue como un veneno. Ese tipo de la conferencia, ¿verdad? Mi corazón se detuvo. ¿Cómo lo sabía? No recordaba haber mencionado a Miguel en casa. Pero entonces recordé algo. Una noche, cuando regresé de Madrid, le había contado a Javier vagamente sobre las personas que había conocido, los nombres que habían salido en conversaciones casuales. Y ahora ese pequeño detalle volvía para perseguirme. ¿Qué pasó exactamente en Madrid? Preguntó, avanzando hacia mí con pasos firmes. Sentí que no había salida. Respiré profundamente y lo miré a los ojos. Empezó en Madrid, sí. Pero fue solo un beso, Javier. Solo un beso. Un beso que llevó a meses de cartas. Su tono era sarcástico, pero la amargura era palpable. ¿Qué más pasó, Marta? ¿Me lo vas a contar todo o tengo que imaginarlo? No pasó nada más, al principio, admití, sintiendo el peso de cada palabra. Pero no quería mentir más. Después seguimos en contacto. Nos vimos un par de veces. Fue un error, un momento de debilidad. ¿Un momento? Interrumpió, su voz elevándose. Esto no es un momento. Esto es algo que planeaste, que escondiste. Es una traición, Marta. Lo vi perder el control poco a poco. Golpeó la mesa con las manos, haciendo que las cartas se desparramaran. En ese instante, no era solo su enojo lo que dolía, era su tristeza. La forma en que su rostro se contrajo, como si algo dentro de él se hubiera roto para siempre. ¿Por qué? Preguntó finalmente, su voz casi un susurro. ¿Qué te faltaba? ¿Qué no te daba yo? Quería explicarlo, quería encontrar las palabras correctas. Pero no las sabía. No era que él no fuera suficiente. Era que yo misma me había perdido. No es tu culpa, Javier. Esto no tiene que ver contigo. Claro que tiene que ver conmigo. Gritó, interrumpiéndome de nuevo. Soy tu esposo. La persona que confió en ti, que ha estado contigo en todo momento. ¿Y tú me hiciste esto? Vi cómo se llevaba las manos a la cabeza, como si no pudiera creer que esto estuviera pasando. Después de unos minutos, volvió a mirarme, esta vez con una calma que me asustó. Dime una cosa, Marta. ¿Lo amas? Esa pregunta me golpeó como un balde de agua fría. Nunca me la había hecho, ni siquiera a mí misma. Lo que tenía con Miguel no era amor. Era emoción, adrenalina, una escapatoria. ¿Pero amor? No lo sabía. No lo sé, respondí honestamente, sabiendo que eso solo lo lastimaría más. Javier asintió lentamente, como si esa respuesta le confirmara algo. Luego dio un paso hacia la mesa, tomó las cartas y empezó a meterlas de nuevo en la caja. Esto no termina aquí,
Marta, dijo, sin mirarme. Pero ahora mismo, no puedo ni verte. Y con eso, tomó la caja y salió de la habitación, dejándome allí, sola, con el eco de sus palabras resonando en mi cabeza. Sabía que las cosas nunca volverían a ser iguales. Pero lo que no sabía era hasta dónde estaba dispuesto a llegar Javier. La noche siguiente, Javier no volvió a casa. No dejó un mensaje, ni respondió a las llamadas o los mensajes que le envié. Pasé horas en la sala, esperando oír la puerta abrirse, pero lo único que me acompañaba era el silencio. Cuando finalmente subí a la cama, no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en lo que iba a decirle, en cómo iba a arreglar esto, si es que eso era posible. El día siguiente fue peor. Me levanté temprano, convencida de que aparecería antes de que tuviera que ir al trabajo, pero no lo hizo. Y cuando llamé a Ana para desahogarme, me detuve antes de contarle la verdad. No quería que nadie supiera lo que había hecho. Si lo contaba en voz alta, sería como confirmarlo de nuevo, como manchar aún más lo que quedaba de mi matrimonio. A las 8 de la noche, cuando escuché el ruido de la puerta, me levanté de inmediato. Javier había vuelto. Pero cuando entró, no traía las señales de un hombre que regresaba para reconciliarse o para hablar. Estaba frío, distante. Sin decir una palabra, pasó junto a mí y fue directo al cuarto de baño. Esperé a que saliera y, cuando lo hizo, me planté frente a él. Javier, tenemos que hablar. Se quedó mirándome por un momento, como si estuviera decidiendo si valía la pena responder. Finalmente, asintió y se cruzó de brazos. Habla. Su tono me dejó en claro que no iba a ser una conversación fácil. Pero sabía que no podía seguir evadiéndolo. Lo siento, dije, con la voz temblorosa. Sé que lo que hice estuvo mal. No hay excusa para lo que pasó, pero quiero que sepas que no significó nada. Él arqueó una ceja, claramente incrédulo. ¿Nada? Repitió, con un leve sarcasmo. ¿Nada te llevó a escribir cartas? ¿A mantener meses de mentiras? ¿A mirarme a los ojos todos los días mientras hacías esto a mis espaldas? No sabía qué responder. Cada palabra que decía parecía empeorar las cosas. Fue un error, intenté continuar, pero él levantó una mano para detenerme. No quiero escuchar más excusas, Marta. Lo que quiero saber es por qué. Quiero que me mires a la cara y me digas por qué decidiste destruir todo lo que teníamos. No lo hice para destruir nada. Yo no sé cómo explicarlo. Me sentía perdida. ¿Perdida? Repitió, dando un paso hacia mí. Y en lugar de hablar conmigo, ¿decidiste ir a buscar consuelo en otro hombre? ¿Eso es lo que haces cuando estás perdida? El tono de su voz se elevaba con cada palabra. Podía ver el enojo en cada línea de su rostro, pero también podía ver el dolor. Eso era lo peor. No quería que esto pasara, intenté justificarme, aunque sabía que no tenía justificación. Fue algo que se salió de control. No me vengas con eso. Gritó, golpeando el respaldo de una silla con una fuerza que me hizo retroceder un paso. No se sale de control. Tú tomaste cada decisión consciente. Quise gritarle de vuelta, defenderme, pero no tenía argumentos. Todo lo que decía era cierto. Fui yo quien eligió seguir adelante, quien cruzó cada línea. ¿Qué quieres que haga, Javier? Pregunté finalmente, mi voz llena de desesperación. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Él se rió, pero no había humor en su risa. ¿Arreglar esto? Marta, no tienes ni idea de lo que has hecho. Se quedó en silencio por un momento, mirándome como si estuviera tratando de decidir qué hacer conmigo. Finalmente, suspiró y se pasó una mano por el cabello. Miguel. ¿Lo sigues viendo?
No, respondí de inmediato. ¿Hablaste con él desde que descubrí esto? Negué con la cabeza. No he hablado con él. Ni lo volveré a hacer. Eso espero, dijo, con una frialdad que me heló. Porque si descubro que sigues en contacto con él, no respondo de lo que pueda hacer. Sus palabras eran claras, pero había algo en su tono que me dio miedo. No era solo una amenaza al aire. Estaba hablando en serio, y sabía que no estaba jugando. ¿Qué significa eso? Pregunté, temiendo la respuesta. Significa que no voy a dejar que esto termine aquí, Marta. No después de lo que hiciste. Antes de que pudiera decir algo más, Javier se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándome con el corazón latiendo a 1000 por hora. No tenía idea de lo que iba a hacer, pero por primera vez desde que empezó todo esto, sentí que había perdido el control por completo. Esa noche no durmió en nuestra cama. Lo escuché moviéndose por la casa, pero no intenté acercarme. Sabía que no estaba listo para escucharme, y tal vez nunca lo estaría. A la mañana siguiente, cuando me desperté, él ya no estaba. En la mesa de la cocina, había una nota escrita con su letra. Nos vemos esta noche. Quiero que tengas claro todo lo que me vas a decir. Esa simple frase fue suficiente para hacerme sentir que algo estaba a punto de cambiar. Algo que no podría revertir. Llegué a casa temprano aquella tarde, intentando preparar mi discurso, aunque sabía que no importaba lo que dijera. Javier ya no confiaba en mí, y no podía culparlo. Estaba ansiosa, inquieta, y me encontraba revisando el reloj cada pocos minutos, esperando que llegara. Alrededor de las 7:30, escuché el sonido de la llave girando en la cerradura. Javier entró con una calma que me puso los nervios de punta. No llevaba la rabia de la noche anterior en el rostro, su expresión era impasible, casi fría. Esto era peor. Siéntate, dijo, señalando la mesa del comedor sin siquiera mirarme. Obedecí sin protestar. Javier se quitó la chaqueta, la colgó en el respaldo de una silla y, con movimientos lentos, se sentó frente a mí. Colocó su teléfono móvil sobre la mesa y lo dejó allí, como si estuviera esperando algo. Espero que hayas pensado en lo que vas a decirme, dijo finalmente, mirándome directamente a los ojos. Porque después de hoy, no habrá marcha atrás. Javier, por favor, empecé, pero él levantó una mano para detenerme. No. Primero vas a escucharme. Asentí, sin atreverme a interrumpirlo. Ayer intenté entender cómo llegamos hasta aquí. Como alguien como tú, que siempre decía amar su vida, decidió destruirla con sus propias manos. Pero después de pensarlo mucho, me di cuenta de algo. No me importa el porqué. No quiero saber tus excusas ni escuchar tus justificaciones. Lo único que quiero es que asumas las consecuencias. Había algo en su tono que me hizo temblar. No era solo enojo, era algo más oscuro, más calculado. ¿Qué quieres decir con las consecuencias? Pregunté, sintiendo que el estómago se me encogía. Javier tomó su teléfono, desbloqueándolo con calma, y luego deslizó la pantalla unas cuantas veces antes de girarlo hacia mí. Cuando vi lo que había en la pantalla, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Era una foto. No una cualquiera. Era de Miguel y yo, abrazados frente a un café en Madrid. Debía haber sido tomada durante uno de nuestros encuentros, probablemente por alguien que pasaba por allí. ¿Cómo conseguiste esto? Pregunté, mi voz apenas un susurro. No subestimes a alguien que quiere respuestas, Marta. No quería saber más. Ya estaba claro que Javier había estado investigando, buscando algo que confirmara lo que ya sabía. Pero lo que dijo a continuación fue lo que realmente me dejó helada. Hoy llamé a Miguel. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Pregunté, mi voz apenas audible.
Hablé con él. Muy amablemente, por cierto. Le expliqué que sabía todo, y le di la oportunidad de contarme su versión de los hechos. No podía creerlo. Javier nunca había sido alguien vengativo o manipulador, pero esto era algo completamente diferente. ¿Qué le dijiste? Pregunté, tratando de mantener la calma. Nada que no supiera ya. Pero hay algo interesante que no me dijiste, Marta. Él tiene pareja, ¿verdad? Me quedé sin palabras. Era cierto. Miguel estaba en una relación, algo que había mencionado casualmente alguna vez. En ese momento, no le di importancia. Hablé con su pareja también, continuó Javier, mirándome fijamente. Una mujer muy amable, por cierto. Le envié algunas de tus cartas. Las más explícitas. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Qué hiciste? Grité, poniéndome de pie. Me aseguré de que ella supiera con quién estaba. Igual que yo tuve que enterarme de esta manera. ¿Es injusto? Quizás. Pero creo que es justo que todos enfrentemos las consecuencias, ¿no crees? Me quedé allí, mirándolo, sin saber qué decir. Quería gritarle, pero no tenía derecho. Él solo estaba respondiendo a lo que yo había hecho. ¿Qué más, Javier? ¿Qué más planeas hacer? Pregunté finalmente, mi voz llena de desesperación. Nada que no sea necesario, respondió, con una calma que me resultaba insoportable. Ya he hablado con un abogado. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Un abogado? Así es. Estoy preparando los papeles del divorcio. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Sabía que esto podía llegar a ese punto, pero escucharlo de su boca hacía que todo fuera más real. Javier, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia, hablar, lo que sea. Pero no hagas esto. ¿Terapia? Se rió, pero no había humor en su risa. ¿Crees que quiero sentarme en una habitación con un extraño a escuchar cómo explicas por qué me traicionaste? No, Marta. Esto no tiene arreglo. ¿Y todo lo que construimos juntos? ¿Todo lo que vivimos? ¿No significa nada para ti? Significaba algo. Hasta que decidiste tirarlo a la basura. Me desplomé en la silla, incapaz de encontrar las palabras. Javier se levantó y tomó su chaqueta. Tendrás noticias del abogado en unos días. No te preocupes, no quiero arruinarte la vida. Solo quiero que esta parte de mi vida termine. Cuando salió por la puerta, me quedé allí, sola, con el eco de sus palabras resonando en mi cabeza. Había perdido todo. Pero aún no sabía que lo peor estaba por venir. Llegué a casa temprano aquella tarde, intentando preparar mi discurso, aunque sabía que no importaba lo que dijera. Javier ya no confiaba en mí, y no podía culparlo. Estaba ansiosa, inquieta, y me encontraba revisando el reloj cada pocos minutos, esperando que llegara. Alrededor de las 7:30, escuché el sonido de la llave girando en la cerradura. Javier entró con una calma que me puso los nervios de punta. No llevaba la rabia de la noche anterior en el rostro, su expresión era impasible, casi fría. Esto era peor. Siéntate, dijo, señalando la mesa del comedor sin siquiera mirarme. Obedecí sin protestar. Javier se quitó la chaqueta, la colgó en el respaldo de una silla y, con movimientos lentos, se sentó frente a mí. Colocó su teléfono móvil sobre la mesa y lo dejó allí, como si estuviera esperando algo. Espero que hayas pensado en lo que vas a decirme, dijo finalmente, mirándome directamente a los ojos. Porque después de hoy, no habrá marcha atrás. Javier, por favor, empecé, pero él levantó una mano para detenerme. No.
Primero vas a escucharme. Asentí, sin atreverme a interrumpirlo. Ayer intenté entender cómo llegamos hasta aquí. Como alguien como tú, que siempre decía amar su vida, decidió destruirla con sus propias manos. Pero después de pensarlo mucho, me di cuenta de algo. No me importa el por qué. No quiero saber tus excusas ni escuchar tus justificaciones. Lo único que quiero es que asumas las consecuencias. Había algo en su tono que me hizo temblar. No era solo enojo, era algo más oscuro, más calculado. ¿Qué quieres decir con las consecuencias? Pregunté, sintiendo que el estómago se me encogía. Javier tomó su teléfono, desbloqueándolo con calma, y luego deslizó la pantalla unas cuantas veces antes de girarlo hacia mí. Cuando vi lo que había en la pantalla, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Era una foto. No una cualquiera. Era de Miguel y yo, abrazados frente a un café en Madrid. Debía haber sido tomada durante uno de nuestros encuentros, probablemente por alguien que pasaba por allí. ¿Cómo conseguiste esto? Pregunté, mi voz apenas un susurro. No subestimes a alguien que quiere respuestas, Marta. No quería saber más. Ya estaba claro que Javier había estado investigando, buscando algo que confirmara lo que ya sabía. Pero lo que dijo a continuación fue lo que realmente me dejó helada. Hoy llamé a Miguel. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Pregunté, mi voz apenas audible. Hablé con él. Muy amablemente, por cierto. Le expliqué que sabía todo, y le di la oportunidad de contarme su versión de los hechos. No podía creerlo. Javier nunca había sido alguien vengativo o manipulador, pero esto era algo completamente diferente. ¿Qué le dijiste? Pregunté, tratando de mantener la calma. Nada que no supiera ya. Pero hay algo interesante que no me dijiste, Marta. Él tiene pareja, ¿verdad? Me quedé sin palabras. Era cierto. Miguel estaba en una relación, algo que había mencionado casualmente alguna vez. En ese momento, no le di importancia. Hablé con su pareja también, continuó Javier, mirándome fijamente. Una mujer muy amable, por cierto. Le envié algunas de tus cartas. Las más explícitas. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Qué hiciste? Grité, poniéndome de pie. Me aseguré de que ella supiera con quién estaba. Igual que yo tuve que enterarme de esta manera. ¿Es injusto? Quizás. Pero creo que es justo que todos enfrentemos las consecuencias, ¿no crees? Me quedé allí, mirándolo, sin saber qué decir. Quería gritarle, pero no tenía derecho. Él solo estaba respondiendo a lo que yo había hecho. ¿Qué más, Javier? ¿Qué más planeas hacer? Pregunté finalmente, mi voz llena de desesperación. Nada que no sea necesario, respondió, con una calma que me resultaba insoportable. Ya he hablado con un abogado. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Un abogado? Así es. Estoy preparando los papeles del divorcio. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Sabía que esto podía llegar a ese punto, pero escucharlo de su boca hacía que todo fuera más real. Javier, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia, hablar, lo que sea. Pero no hagas esto. ¿Terapia? Se rió, pero no había humor en su risa. ¿Crees que quiero sentarme en una habitación con un extraño a escuchar cómo explicas por qué me traicionaste? No, Marta. Esto no tiene arreglo. ¿Y todo lo que construimos juntos? ¿Todo lo que vivimos? ¿No significa nada para ti? Significaba algo. Hasta que decidiste tirarlo a la basura.
Me desplomé en la silla, incapaz de encontrar las palabras. Javier se levantó y tomó su chaqueta. Tendrás noticias del abogado en unos días. No te preocupes, no quiero arruinarte la vida. Solo quiero que esta parte de mi vida termine. Cuando salió por la puerta, me quedé allí, sola, con el eco de sus palabras resonando en mi cabeza. Había perdido todo. Pero aún no sabía que lo peor estaba por venir. Los días siguientes fueron un infierno. No había forma de anticipar lo que Javier haría después, y cada momento que pasaba sin noticias suyas me llenaba de ansiedad. A veces lo llamaba, pero él no contestaba. A veces pensaba en ir a buscarlo, pero sabía que cualquier intento de acercarme solo empeoraría las cosas. Una semana después, recibí un correo electrónico de su abogado. Allí estaban los documentos del divorcio. Fue como un golpe seco, directo al pecho. No había espacio para negociar, ni una sola línea que dejara abierta la posibilidad de reconciliación. Javier había sido claro, quería terminar todo. Lo que más me dolió no fue la decisión en sí, sino la velocidad con la que la había tomado. Era como si estuviera decidido a borrarme de su vida, como si 12 años de matrimonio no significaran nada. Pero no podía culparlo. Yo había sido la responsable de todo esto. El divorcio, sin embargo, no era el único problema. Mi trabajo, que hasta entonces había sido una especie de refugio, se convirtió en un campo minado. Un día, mientras estaba revisando correos en mi escritorio, el jefe del Departamento de Recursos Humanos me llamó a su oficina. Marta, cierra la puerta, por favor, me dijo con tono serio cuando entré. Me senté frente a él, tratando de mantener la compostura. Ha llegado a mi conocimiento que hay ciertos rumores sobre tu conducta durante un viaje de trabajo, dijo directamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Rumores? Pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. No necesito que confirmes o niegues nada, pero me temo que esto ha llegado a oídos de la directiva. Y dado que la persona involucrada hizo una pausa antes de mencionar el nombre de Miguel, también trabaja en la empresa, la situación es más delicada de lo que parece. La conversación fue breve y directa. Aunque no me despidieron, me dejaron claro que mi reputación dentro de la compañía estaba en peligro. Y peor aún, al salir de la oficina, vi a Miguel al otro lado del pasillo. No me miró, simplemente pasó de largo como si yo no existiera. Esa noche, al llegar a casa, encontré la puerta entreabierta. Mi corazón se aceleró. Entré con cautela, pensando que tal vez Javier había vuelto para recoger algunas cosas. Pero no era él. La casa estaba vacía, excepto por algo que no había notado antes. Sobre la mesa del comedor había una carpeta negra. Dentro de la carpeta encontré copias impresas de todas las cartas que había escrito a Miguel. No solo eso, también estaban las capturas de pantalla de nuestras conversaciones. Eran las mismas que yo había borrado meses atrás, pero Javier las había conseguido de alguna manera. Había una nota dentro de la carpeta. Breve y escrita a mano por Javier. Espero que esto te sirva para reflexionar sobre lo que has hecho. Al menos yo ya lo hice. La carpeta era su último golpe. No era una amenaza, pero era una declaración. Me había dejado claro que él tenía el control, que sabía cómo exponerme si lo deseaba. No podía dormir. Me senté en el sofá durante horas, mirando las cartas, las capturas, tratando de entender cómo había llegado a esto. Había arruinado mi matrimonio, mi reputación, y lo peor de todo, mi dignidad. Pero la peor sorpresa llegó al día siguiente. Me desperté con mensajes en mi teléfono, uno tras otro, de conocidos y amigos. Todos decían lo mismo. ¿Estás bien? ¿Es verdad lo que están diciendo? Confundida, abrí las redes sociales. Allí estaba, un post anónimo,
pero claramente dirigido a mí, donde alguien había compartido una de las cartas junto con un mensaje cruel sobre la infidelidad y la traición. No mencionaba mi nombre directamente, pero los detalles eran suficientes para que cualquiera que me conociera supiera que era yo. Ese fue el momento en que entendí hasta dónde estaba dispuesto a llegar Javier. Tal vez no había sido él directamente quien había hecho la publicación, pero era evidente que alguien más había recibido las pruebas. Tal vez la pareja de Miguel, tal vez alguien más a quien Javier había decidido involucrar en su plan de venganza. Mi teléfono no dejó de sonar en todo el día. Intenté explicar la situación a algunos amigos, pero la mayoría no respondió. Los pocos que lo hicieron me hablaron con frialdad, como si ya hubieran tomado su posición en mi contra. Mi mundo, que ya se tambaleaba, finalmente colapsó. Esa noche, me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer que veía. Lloré, sola, como nunca antes lo había hecho. No había nadie a quien culpar excepto a mí misma. Pero no sabía cómo seguir adelante, cómo enfrentarme al hecho de que había perdido todo lo que importaba. Y aunque sabía que Javier había hecho todo esto para castigarme, no podía odiarlo. No después de lo que yo había hecho, pasaron varios días antes de que pudiera reunir el valor suficiente para contactar a Javier. Aunque el daño estaba hecho, necesitaba una última conversación con él. No era para justificarme ni para intentar cambiar su decisión. Era porque necesitaba cerrar esto de alguna manera, enfrentar lo que había hecho y aceptar las consecuencias. Lo llamé una tarde. Para mi sorpresa, respondió al tercer tono. ¿Qué quieres, Marta? Dijo, sin rastro de emoción en su voz. Necesito hablar contigo, en persona. Solo una vez más. Hubo un silencio incómodo antes de que finalmente respondiera. Está bien. Mañana, a las 7. En casa. Pero no te hagas ilusiones, esto no va a cambiar nada. La llamada terminó antes de que pudiera decir algo más. A pesar de su frialdad, sentí un pequeño alivio. Al menos me había dado una oportunidad para hablar. Al día siguiente, a las 7 en punto, me presenté en la casa que habíamos compartido durante años. Había pasado una semana desde que Javier se había ido, pero todo seguía igual. Las fotos de nuestras vacaciones aún estaban en las paredes, los muebles estaban en su sitio, pero todo se sentía vacío. Javier estaba en la sala, sentado en el sofá con los brazos cruzados. Me miró cuando entré, pero no dijo nada. Su expresión era neutral, como si estuviera esperando que yo empezara. Gracias por aceptar hablar conmigo, dije, cerrando la puerta detrás de mí. Él no respondió, así que continué. No voy a pedirte que me perdones. Sé que no lo merezco. Pero quiero que sepas que lo lamento de verdad. Javier dejó escapar una risa breve, sin humor. ¿Lo lamentas? Preguntó, levantándose del sofá. ¿Qué es lo que lamentas, exactamente? ¿Qué te haya descubierto? ¿O qué decidiste jugar con mi confianza durante meses? Me dolió, pero sabía que tenía razón. Lamento haber destruido lo que teníamos. Lamento no haberte hablado cuando las cosas empezaron a ir mal. Cometí un error enorme, y sé que no hay forma de arreglarlo. Eso es cierto. No hay forma de arreglarlo, Marta, dijo, caminando hacia la mesa del comedor y apoyándose en ella. Pero quiero entender algo. ¿Por qué? Tomé aire, tratando de organizar mis pensamientos. No fue porque tú hicieras algo mal. Tú siempre fuiste un buen esposo. Me cuidaste, me apoyaste. Pero yo me perdí. Me sentí atrapada en una rutina, como si mi vida estuviera en pausa. Y en lugar de hablar contigo, busqué algo fuera. Algo que me hiciera sentir viva. ¿Y lo encontraste? Preguntó, con los ojos fijos en los míos. No. No de la forma que esperaba. Javier asintió lentamente,
como si estuviera procesando mis palabras. Luego volvió a sentarse, pero esta vez parecía menos tenso. ¿Sabes cuál es la peor parte de todo esto, Marta? Dijo después de un momento. No es solo la traición. Es el hecho de que me quitaste la decisión. Tú tomaste el control, tú decidiste cómo iba a terminar esto, sin darme una oportunidad para arreglarlo contigo. Me quedé en silencio. Sus palabras eran dolorosas porque eran ciertas. No puedo cambiar lo que hice, Javier. Pero quiero que sepas que, aunque fallé, nunca dejé de quererte. Por primera vez en semanas, vi un destello de emoción en sus ojos. No era enojo, pero tampoco era compasión. Era algo más profundo, algo que no podía identificar. ¿Eso es todo lo que querías decirme?, preguntó finalmente. Asentí. Sí. Solo quería que lo supieras. Javier se levantó de nuevo y caminó hacia la ventana. Miró afuera por unos momentos antes de volver a hablar. He pensado mucho en esto, Marta. Y aunque parte de mí quiere perdonarte, no puedo. No después de lo que hiciste. Cada vez que te miro, veo a alguien que no reconozco. Su voz era firme, pero había una tristeza en ella que me rompió el corazón. No espero que me perdones, dije, con la voz temblorosa. Pero espero que encuentres la paz que mereces. Javier se giró hacia mí, con los ojos brillando por un momento. Eso espero también. Pero no puedo tener paz contigo a mi lado. Sabía que esas palabras eran definitivas. No había marcha atrás, no había segunda oportunidad. Había perdido todo, y ahora tenía que aceptarlo. Adiós, Javier, dije, dándome la vuelta para irme. Adiós, Marta. Los días siguientes fueron un proceso de aceptación. Firmé los papeles del divorcio y comencé a buscar un nuevo apartamento. Sabía que tendría que empezar de cero, reconstruir mi vida desde los escombros de lo que había destruido. Javier se mantuvo distante, lo cual era lo mejor. No intentó hacerme daño más allá de lo que ya había hecho. Tal vez, en el fondo, quería dejarme enfrentar mis propias decisiones y vivir con las consecuencias. Lo que aprendí de esta experiencia es que no hay nada más valioso que la confianza. Una vez rota, no importa cuánto quieras arreglarla, nunca vuelve a ser igual. Y aunque nunca podré cambiar lo que hice, puedo asegurarme de que nunca vuelva a suceder. Ahora, estoy sola. No sé si alguna vez podré redimirme, pero al menos, lo intentaré.